Perdón. Bueno, en la clase de ayer introduje un poco lo que es manufactura a nivel general y bueno, el objetivo de hoy ya es introducir lo que son los procesos de conformado específicamente, ¿verdad? Entonces lo que vamos a empezar a hablar. Entonces primero ocupamos entender qué es el conformado. Y el conformado es un proceso de manufactura, como lo hablamos ayer, ¿verdad? En el cual se generan productos debido a que se induce cambio de forma y de propiedades por deformación, en este caso plástica. Por tanto, vamos a aplicarle esfuerzos para que se desarrolle esa deformación plástica. La aplicación de estos esfuerzos puede ser sin la necesidad de generar temperatura o eventualmente generando temperatura, de acuerdo a las propiedades que tenga el material que vamos a manufacturar, ¿verdad? Hablamos ayer que teníamos dos grupos de aceros de construcción y aceros para conformado de lámina. Los aceros de construcción generan semi-elaborados ya con propiedades finales, normalmente. Entonces, estos aceros de construcción, que es donde están los aceros aliados y herramientas, tienen una alta resistencia. Entonces, normalmente se conforman con temperatura para poder darle manufacturabilidad o conformabilidad, en este caso, al material. Los aceros, en este caso, para el laminado, que son los que normalmente no conocen, que vimos que estaba el TRIP, el T-Win, ¿verdad? Y el NanoBind, ¿verdad? Generan, en este caso, materiales semi-elaborados, sin propiedades finales. Y el proceso de fabricación, que ya le daría la forma final, normalmente sería también por deformación plástica. Entonces vienen con bajas resistencia a la fluencia y una alta zona plástica, por tanto. Y como tienen baja resistencia, se manufacturan normalmente a temperatura ambiente y no controlamos la manufacturabilidad, pero la conformabilidad del material con la temperatura. Ok. ¿Cuál es el objetivo del conformado? Normalmente, cuando ya tenemos un producto final, ¿verdad? Nosotros queremos que el material no llegue a deformaciones plásticas, sino solo quede en deformaciones elásticas cuando él está trabajando y está sometido a carga. En el caso de conformado, más bien yo quiero que el esfuerzo induzca un esfuerzo superior al límite de fluencia y desarrollar una deformación plástica controlada, controlando dos cosas. Uno, la cantidad de deformación para inducir la forma que quiero. Dos, controlando la deformación para alcanzar una determinada resistencia del material. Y tres, controlar la deformación para que la deformación no pase la zona de deformaciones homogéneas del material. ¿Saben qué son deformaciones homogéneas, muchachos? No, profe. Ok, luego lo vamos a ver más, pero voy a introducirlo acá. Cuando ustedes hacen la prueba de tracción, tienen un comportamiento más o menos de este tipo, ¿verdad? Y esto es lo que llaman resistencia a la fluencia, o esfuerzo de fluencia.
Y este es el esfuerzo máximo, ¿verdad? Que puede soportar en este caso el material, que se le llama esfuerzo máximo SUT, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Ok, cuando ustedes deforman un material, pueden deformarlo hasta la falla de una vez o pueden deformarlo parcialmente, ¿verdad? Si yo lo deformo parcialmente, este material, y lo llevo eventualmente a esta condición y lo descargo, él descarga sobre una línea paralela, manteniendo la misma pendiente y el mismo módulo, ¿verdad? Si es de material, yo eventualmente lo vuelvo a cargar, él va a tomar esta nueva curva esfuerzo de formación que está aquí, de lo que queda. Entonces se sobrepone una, solo que ahora el material 1 con respecto al material 2, que ya tiene una resistencia diferente, un sigma y diferente, ¿verdad? Ya tiene una deformación plástica desarrollada, que sería eventualmente esta de aquí, ¿verdad? Esa deformación que se desarrolló genera dos cosas. Por ejemplo, que fuera punto 3, genera un cambio de forma, que puede ser que yo ya haya alcanzado la forma del producto final, o puede ser que no, y genera un aumento de la resistencia. Para yo obtener un producto, ¿verdad? Ocupo que se cumplan dos cosas, porque el diseño me va a dar determinadas especificaciones, ¿verdad? Dentro de las especificaciones de diseño, que es lo que viene en el plano, está forma, que está vinculado con un grado de formación con respecto a la forma inicial que tenga mi material de partida, y otro que me va a solicitar el plano, lo que debería solicitarme el plano ahora es la resistencia del material o la resistencia del producto, ¿verdad? Porque si no, él va a fallar. Entonces vean que yo tengo que controlar ambas características. Sin embargo, cuando uno hace la prueba de tracción, la probeta inicialmente tiene esta forma, ¿verdad? Y llega a un punto donde eventualmente se empieza a hacer una estricción aquí. Este punto donde empieza la estricción es el punto que indica cuando entramos en la zona de deformaciones no homogéneas. ¿Por qué? Porque antes de la estricción, voy a quitar la estricción. Esta es mi condición inicial, ¿verdad? En la condición intermedia, el material se va a deformar antes de la estricción de esta manera, se va a alargar, y se va a adelgazar, pero homogéneamente a través de toda la sección transversal, eventualmente de la probeta, y la deformación es homogénea, se alargó y toda la sección transversal se contrajo, pero va a llegar un punto donde la probeta se va a alargar, pero no va a tener una deformación homogénea debido a la estricción de la probeta. Entonces aquí se va a generar una estricción, lo que indica que aquí la deformación no es homogénea a través de toda el área transversal. ¿Me logro explicar, muchachos? Entonces esto es deformación homogénea. Y esto es deformación no homogénea.
¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe, y antes de la extinción todavía se está en la zona elástica. No. Parte de la zona plástica genera deformaciones homogéneas. Si yo voy a buscar esta condición en el gráfico de esfuerzo de formación de un material, esta condición de aquí, de transición, el punto, pero en esta condición aquí donde se pasa de deformaciones homogéneas a no homogéneas, o sea, cuando empieza la fricción, es exactamente este punto. El punto de esfuerzo último. Profe, pero yo estaba preguntando que, antes de que se dé la extinción, Ajá. pues, en la primera de izquierda a derecha, en esa no ha empezado a deformarse, en esa todavía está en la zona elástica. Ajá, Aquí, sí, de hecho, aquí estaría vinculado a este punto. Voy a enumerarlo. Ok, esta es voy a ponerlo esto como A. Y esto es este punto. Este punto de aquí, esta condición de aquí la va a llamar B, que sería una zona por aquí o por aquí. Eso sería B. Y esto lo va a llamar C. Eso pasa aquí, que es donde empieza la restricción. Entonces, tanto en la zona elástica como en y una parte de la zona plástica, y esta parte de la zona plástica, yo tengo deformaciones homogéneas. Pero si yo paso a esta parte de la zona plástica, aquí tengo deformaciones no homogéneas. ¿Me logro explicar? es porque ya se daría la ruptura. Se empieza a dar la restricción. Vea que la ruptura es una condición más adelante. La ruptura es eventualmente cuando ya se separa una parte de la otra, que sería este punto de aquí. Acá, digamos, si usted lleva y deforma un material en esta zona de deformaciones homogéneas aquí, en esta zona de aquí, no hay ruptura. Lo que hay es deformación no homogénea, pero no hay ruptura de la probeta. Pero cuando nosotros estamos manufacturando un material que no tiene forma de probeta, la restricción o la deformación no homogénea del material induce microfisuras en el material. Por tanto, cuando empezamos en esta condición que se empieza a generar la restricción, se inducen microfisuras en el material que hace que si usted le da forma a un material llevándolo a una condición de deformación acá no homogénea, el material pues a simple vista, superficialmente puede ser que usted no vea, que lo vea bien, que no tiene ninguna fractura, pero internamente sí. ¿Por qué? Porque la restricción, cuando se da esta restricción aquí y no se deformó homogéneamente el material, es porque algunos puntos de la sección transversal de la probeta, voy a hacerla aquí más grande, algunos puntos ya agotaron la zona plástica y por eso no se deforman más, y otros todavía le quedan en la sección transversal de la probeta partes que todavía pueden deformarse. Por eso se da esa deformación no homogénea. Entonces, las partes que ya agotaron toda la zona plástica, o sea, llegaron hasta acá, van a fracturar. ¿Por qué pasa eso? Porque el material no es homogéneo. Hay segundas fases, hay isotropía, producto del proceso de fabricación previo del material, y hace que algunas zonas, algunos puntos del material o algunos granos, ¿verdad?, agoten
antes la zona plástica que otras. ¿Me logro explicar? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces cuando nosotros conformamos un material, ¿verdad? Queremos controlar la deformación, controlar el esfuerzo al que va a quedar el material asociado a la deformación para controlar la resistencia que va a tener el producto, y ocupo controlar la deformación para que no se superen, en este caso, la zona de deformaciones homogéneas y el material quede con microfisuras y por tanto con tendencia a fallar de forma prematura, ¿verdad? En el servicio. ¿Estamos claros? Entonces es un proceso que tenemos que controlar bastante, en este caso la deformación plástica. Vean que yo hablé aquí un poquito del gráfico de esfuerzo de deformación. Ustedes lo estudian en resistencia y en laboratorio de metalurgia física. Aquí lo vamos a estudiar un montón más, porque él genera muchísima información. De hecho, para un ingeniero en materiales o un ingeniero en manufactura, vinculado a la parte de, en este caso, de manufactura de materiales sólidos y metálicos, ¿verdad? Una mano de él es el diagrama de fases y la otra mano de él es el diagrama de esfuerzo de formación. Ambos tiene que manejarlos con mucha propiedad. ¿Okay? Ventajas y desventajas del proceso de conformado. Normalmente una ventaja se convierte en una desventaja si no controlamos la cantidad de trabajo y de formación que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, dentro de las ventajas que eventualmente tenemos está que mejora, en este caso, la microestructura y la homogeniza debido a los esfuerzos, ¿verdad? Elimina las porosidades porque al someterlo a esfuerzos, principalmente compresivos, ¿verdad? Hace que las grietas se cierren. Y al hacer que las grietas se cierren, hace que el mecanismo de falla, crecimiento de grieta, se elimine y induce propiamente que el material tienda a fallar por movimiento de locaciones o deformación plástica. Luego, ese grano deformado, ¿verdad? Con acritud que genera eventualmente endurecimiento, también genera que él tenga una anisotropía que puede ser beneficiosa porque va a tener mucha más resistencia sobre la dirección de deformación que sobre la dirección en la cual no se deformó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tanto en fluidos como en sólidos pasa lo mismo. Un material siempre va a presentar más resistencia en la dirección en la cual el esfuerzo del proceso de manufactura es máximo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este proceso donde estoy disminuyendo el espesor de una lámina a través de pasarla por estos rodillos de deformación, la dirección de esfuerzo principal de mayor magnitud es esta. En esta dirección, por tanto, ese material va a presentar mayor resistencia debido a la orientación de deformación del grano. Eso pasa igual en fluidos. Cuando usted inyecta un fluido digamos, de un metal fundido o de un polímero fundido y lo inyecta en la dirección en la cual el esfuerzo que aplicó el proceso de manufactura es mayor, en esa dirección es donde el material va a tener mejores propiedades. ¿Por qué?
va a generar una orientación, en este caso de los granos, y los límites de grano, ¿verdad? Generan resistencia al movimiento de dislocaciones, y sobre esa dirección hay más volumen de límites de grano que hacen que resista más la deformación, ¿verdad? Me explico más o menos. ¿Qué pasa con esa ventaja? Que es que aumente la resistencia debido a la acritud y la formación de dislocaciones y de límites de grano, que puedo superar el límite de formaciones homogéneas, ¿verdad? Que genere microgrietas internas, ¿verdad? Que haga que el material, al agotar la zona plástica, falle por crecimiento de grieta y no por movimiento de dislocaciones. Y como yo hice una grieta en el proceso de manufactura y no le dejé zona plástica, y el material es súper vulnerable. ¿A qué me refiero con esto? Como les dije ahora, cuando nosotros trabajamos un material, digamos que trabajamos un material, ocupamos deformar un material como la probeta de tracción, ¿verdad? Solo que en conformado hacemos otra forma, no eso, ¿verdad? Pero para vincularlo a este diagrama más directamente, si yo deformo un material, yo estoy cambiando la resistencia, el tipo de material que tengo, el comportamiento. Estoy cambiando, cuando lo deformo, la resistencia, el comportamiento del material y el mecanismo de falla. Que entonces ustedes saben que esto es la curva de esfuerzo de formación de un material dúctil, ¿verdad? Y ustedes saben que la curva de esfuerzo de formación de un material frágil toma esta forma. Sin embargo, vean que yo voy a empezar con este material que inicialmente es dúctil, pero como yo lo tengo que deformar para cambiarle la forma, yo puedo transformar el comportamiento de ese material de un material dúctil a uno frágil. Entonces, si yo llego y lo deformo en el proceso hasta esta condición, hasta el límite de formaciones homogéneas, y descargo el material, y aquí alcance la forma que andaba buscando, la curva de esfuerzo de formación de ese material ahora es esta, perdón, ahora es esta, y pasó de esta verde inicial a esta. Y por tanto pasamos de un material que es dúctil a uno frágil cuando conformamos el producto. Cuando el material es dúctil, ¿verdad? Su comportamiento es de material dúctil, mecánico, y su mecanismo de falla es por deformación plástica o deslizamiento de dislocaciones. De deformación plástica. Pero cuando él es frágil, su comportamiento mecánico es diferente. Es un material frágil, él falla ya no por mecanismo de falla de dislocaciones, porque no tiene deformación plástica, sino por crecimiento de grieta. ¿Ok? ¿Y qué me refiero con comportamiento? Y ustedes saben que los criterios de falencia son diferentes entre un material dúctil y frágil. Aquí es von Mises, Tresca, y aquí es Rankin o Morkolov. Cambia totalmente. En este, el material falla por esfuerzos tau, y en este falla por esfuerzos sigma. Cambia totalmente el mecanismo, el comportamiento del material, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me excedo de aquí? Pasamos de formaciones, ¿no? Pasamos de la zona de formaciones homogéneas a la zona de formaciones no homogéneas.
y en el momento en que me paso de aquí, dentro del material, se van a formar grietas, que son defectos volumétricos. Esos defectos volumétricos o grietas son iniciadores de falla para un material que tiene un mecanismo de falla de crecimiento de grieta. Entonces el material tiene mucha vulnerabilidad a fallar, ¿verdad? Entonces, lo que se convirtió en una ventaja, si yo no lo controlo adecuadamente, se me transforma en una desventaja, que es lo que aparece de este lado. ¿Me logro explicar, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, esa interferencia de cómo un proceso de manufactura modifica el comportamiento microestructural y mecánico del material es muy importante entenderlo para cada proceso de manufactura, no solo para controlarlo, sino eventualmente para tomar decisiones de cuál proceso es mejor para fabricar un determinado producto. Por poner un ejemplo, los tornillos y específicamente las roscas del tornillo pueden fabricarse por maquinado o por conformado, por procesos de deformación. ¿Cuál proceso es mejor para fabricar, en este caso, un tornillo? ¿El conformado o el maquinado? Entonces, tengo que entender cómo impacta el proceso del material. El conformado es un proceso, el maquinado, perdón, es un proceso que no cambia las propiedades mecánicas, ¿verdad? Del material. Mientras que en este caso, el conformado sí. El maquinado genera una viruta, que es un desecho. Y yo tengo que partir de un material inicial significativamente mayor que el del producto final e ir quitando material hasta dar la forma por medio de una herramienta. Entonces, eso genera un costo de material inicial mayor, cosa que no pasa en el conformado. Yo no ocupo una sobremedida o una sobredimensión inicial mayor. Entonces, inicialmente de costos es más caro maquinar que conformar por ese material de partida con un volumen mayor. En segundo caso, o la segunda situación de decisión es la precisión. El maquinado genera las piezas más precisas que hay. El conformado no. El conformado es un proceso relativamente impreciso. Entonces, si la precisión que se requiere del elemento para asegurar su funcionalidad no es tan exigente, pues podría usar conformado, que cumpliría mis requerimientos mecánicos o de diseño, y además me sale más barato. Pero si el requerimiento de diseño es un tornillo y una rosca precisa, pues debería ser por maquinado. Desde las propiedades mecánicas, bueno, si yo lo controlo bien, el proceso, ¿verdad?, de conformado, y no lo llevo a la parte de que la ventaja se convierta en una desventaja, que es lo que acabo de hablar acá, ¿verdad? Puede ser que tenga un mejor comportamiento de la rosca generada por conformado que generada por maquinado, porque el conformado genera características superficiales del producto muy superiores a las generadas por el proceso de maquinado, debido a que genera una microestructura en la superficie por los esfuerzos. Luego vamos a ver cómo se da el proceso de acritud y de deformación plástica. Entonces, cuando usted tiene este grano, voy a explicarlo aquí muy rápidamente.
cuando usted tiene este grano inicial antes de generar cualquier deformación, ¿verdad? Y usted lo empieza a conformar, bueno, voy a dibujarlo más bien así, voy a sobreponer lo mecánico sobre lo metalúrgico. Ok, usted tiene esta curva, esfuerzo de formación. En este momento usted tiene un grano así en el material. Cuando usted lo empieza a deformar, por ejemplo acá, se empiezan a generar dislocaciones nuevas. Aquí usted tiene algunas dislocaciones en el grano, ¿verdad? Una microestructura del grano. Y cuando usted lo deforma, se empiezan a generar aquí dislocaciones adicionales a las iniciales que usted tenía. En algún momento, la saturación de dislocaciones es tan grande que se obstruyen entre ellas y no pueden moverse. Y llega un momento en que esas dislocaciones se pegan y empiezan a formar un límite de grano y genera un grano más pequeño. Eso pasa en la superficie y principalmente cuando el proceso de conformado induce esfuerzos de compresión importantes. Entonces el tamaño de grano se genera un tamaño de grano ultra fino o puede llegar al punto de nanoestructurado, pero eso solo pasa en la superficie de la pieza que yo estoy conformando. Este tipo de microestructura genera una gran resistencia al desgaste y como la rosca del tornillo, ¿verdad?, va a estar sometida a desgaste por estar apretando y socando la tuerca, ¿verdad? Le genera, digamos, una mejor calidad de producto. Pero eso es como un plus, ¿verdad? ¿Me logré explicar, muchachos? Sí, profe. Profe, Okay. ¿cuál fue el plus del que usted habló al final? Que la superficie del material que yo proceso por conformado, por procesos de conformado que inducen compresión, tienden a generar una saturación de dislocaciones que luego es tan grande la saturación que genera un nuevo límite de grano, ¿verdad? Y genera granos por tanto más pequeños. Digamos que si esto fuera un grano, esto es un grano, ¿verdad? Este es mi límite de grano. Cuando yo deformo el material, aquí se me generan dislocaciones que llegan a un punto en que se satura tanto y se unen una dislocación con la otra y se convierte esta dislocación en un límite de grano nuevo y por tanto me genera subgranos de tamaño más pequeño. Entre más pequeño sea el tamaño de grano de un material y principalmente la superficie, mayor resistencia al desgaste va a tener ese material. Va a tener una gran resistencia al desgaste. Y si el producto está sometido a una condición de desgaste, va a hacer que el desempeño de ese producto sea muchísimo más alto si se fabricó por un proceso de conformado que si se fabricó por un proceso de maquinado. ¿Me explico? Gracias, sí. Ok, clasificación de los procesos de conformado. Esto puede ser un vacío que haya quedado en lo que he hablado hasta el momento, porque yo he hablado que los procesos de conformado se agrupan en procesos de conformado volumétrico y procesos de conformado de lámina, y probablemente ustedes no identificaban nada más, pues fue algo que yo puntualicé, pero no identificaban cuál era la diferencia entre conformado volumétrico y conformado de lámina. Y además he puntualizado que aquí normalmente se trabajan materiales o aceros de construcción, ¿verdad? Y aquí normalmente se trabajan aceros de conformado de lámina.
Ok, entonces ahora quiero aclarar cuáles son los procesos de conformado volumétrico y conformado de lámina. Entonces, los procesos de conformado volumétrico, que son los que están en la parte superior, son los procesos de rolado, de forjado, de extrusión y de trifilado. Y son procesos que inducen, todos estos procesos inducen compresión, esfuerzos compresivos más puede ser otro esfuerzo, pero es característico entre ellos que todos induzcan esfuerzos de compresión. Pueden generar compresión más otro, ¿verdad? Pero todos mínimo inducen compresión. En el caso del laminado, y todos cambian, inducen una alta deformación sobre el material, altísima deformación, y cambian drásticamente las dimensiones. En el rolado, perdón, en el laminado, esto es laminado. En el laminado, que puede ser laminado de vigas o laminado de planchas, usted toma una plancha o un lingote de fundición, que ese lingote, como vamos a ver, puede ser un lingote como las lingoteras que tienen ahí de fundición, donde usted genera un rectángulo ahí, ¿verdad? Y ese lingote lo mete acá para ir cambiándole eventualmente el espesor al pasar por estos rodillos de laminación. Y va a hacer que el lingote se vaya alargando y vaya bajando el espesor hasta generar pues los espesores que ustedes compren de 1 pulgada, 2 pulgadas, de media pulgada. Ajá. Luego los rodillos pueden tener formas diferentes, ¿verdad? Y canales que pueden generar formas que no sean láminas, sino eventualmente vigas. O pueden hasta generar esferas. Si ustedes ponen, en vez de un rodillo que sea un cilindro, ponen un rodillo con forma de tornillo, como un engrane helicoidal, trabajando y generas bolitas, ¿verdad? Ese es el laminado. El forjado son 2 dados, este dado de aquí y este dado de acá, y aquí se pone un material que va a estar sometido a esfuerzos compresivos hidrostáticos. El forjado se usa para imprimir sobre piezas una determinada forma, ¿verdad? Por ejemplo, la cabeza de un... Usted llega y genera, digamos, aquí usted puede rolar, si el rodillo en esta vista tuviera esta forma, el rodillo de laminación, ambos tuvieran esta forma, usted puede laminar barras, ¿verdad? Estamos claros, entonces usted puede laminar, por ejemplo, clavos. Y el clavo luego usted puede meterlo acá y imprimirle la cabeza del clavo, o puede, en este caso, generar una barra de la cual va a salir un tornillo que luego le va a conformar la rosca por maquinado o por conformado, y luego la cabeza se la hace, aquí obviamente tendría que tener un huequito, ¿verdad? Y aquí pondría la cabeza, perdón, pondría parte del material de la barra expuesto al dado para que le imprima la cabeza del tornillo. Entonces, puede generar, imprimir la forma por esfuerzos compresivos, ¿verdad? O también se usa para generar planchas, o sea, usted mete algo aquí rectangular con, en este caso, este efecto que hablé de generar en la superficie un tamaño de grano muy fino, ¿verdad? Generar materiales sometidos a forja que induzcan
ese tamaño de grano fino en la superficie y aumentar la resistencia y usarlo como material de suministro, por ejemplo, para fabricar un álave de turbina. Entonces, por ejemplo, en el ICE donde yo trabajaba, ¿verdad? Fabricábamos álabes de turbinas hidráulicas, térmicas, geotérmicas, y comprábamos plancha forjada, o sea que después de laminar se pasaba por un proceso de forjado para maximizar esa disminución de tamaño de grano y que tuviéramos un tamaño de grano nano en la superficie, y eso le daba un incremento tan significativo a la resistencia superficial del álava que hacía que durara mucho más, muchísimo más. Estamos claros con la forja. Luego viene la extrusión. La extrusión se usa para hacer perfiles, como los perfiles de las puertas, de los marcos de ventana, o vigas también, pero de un largo más pequeño que el que sale por laminado. Y aquí se mete, digamos, un tocho o un lingote, y se mete a compresión y se hace pasar por una ranura, y por tanto el material toma la forma de la ranura y obviamente se alarga. Entonces ahí forma esfuerzos induce también esfuerzos de compresión. Luego tenemos lo que es trefilado, que esto se usa para hacer cable, que es que un material acá de mayor diámetro es jalado para acá e inducido a compresión aquí para cambiarle el diámetro del alambre. Todos estos son procesos de conformado volumétrico que inducen esfuerzos de compresión y inducen normalmente materiales semi-elaborados, principalmente, ¿verdad?, que llevan un proceso de manufactura posterior, y que el material normalmente que sale de este proceso de conformado ya tiene normalmente las propiedades finales. Si yo requiriera cambiarlas, ocupo hacer un tratamiento térmico, ¿verdad? Pero y tienden a ser materiales de alta resistencia. Además, son procesos que trabajan con materiales ya, digamos, aliados. ¿Estamos claros? Ok, luego están los procesos de conformado de lámina, que están el doblado, que es que aquí yo tenía una lámina así, y este punzón con esta forma le aplicó una fuerza de flexión, o sea, un esfuerzo de flexión, y lo dobló, generando aquí un angular. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo tener en laminación, laminar angulares, o puedo extruir angulares, o puedo doblar el angular. Se pueden hacer obviamente otras piezas. Luego tengo lo que es embutido, que es poner una plancha aquí y aquí tener una cavidad que me dé una forma hueca, por ejemplo una olla. Las ollas se hacen por embutido, pero las botellas de metálicas se hacen embutidas. Y en el embutido le aplico un esfuerzo de tracción, pero no de compresión. Todos estos eran una gran compresión. Aquí es un esfuerzo normal de flexión, aquí es un esfuerzo normal de tracción. Luego tengo corte y tener un punzón de corte para generar la forma que yo requiero, ¿verdad? Donde le aplico un esfuerzo tau, ¿verdad? Pero no de compresión. Entonces, el conformado de lámina no tiende a inducir esfuerzos compresivos importantes o dominantes, mientras estos sí. Y lo que hacemos es deformaciones plásticas puntuales. Por ejemplo, aquí se deforma esta zona. Aquí, en este, ¿verdad? Sí se deforma toda esta zona.
aquí se deforma nada más esta zona y no es todo el material como en este otro caso. Entonces aquí tenemos una estructura y una resistencia y un comportamiento mecánico no homogéneo del material que procesamos por estos procesos, y las tolerancias cambian. Observen que en estos procesos yo obtengo tolerancias de más o menos 1/10 de milímetro cuando hacemos un conformado que se llama calibrado, y yo tengo que pedir, cuando pido un material en la ferretería, donde sea, si yo quiero que venga por un proceso de conformado de estos de alta precisión, usted tiene que pedir barra, plancha, pletina calibrada para que venga con esta precisión. Si usted no lo pide, va a venir por un proceso de conformado de alguno de estos con una precisión de más o menos 0.3 en sus dimensiones, 0.3 milímetros. Con este proceso tenemos todavía precisiones más bajas, de más o menos 1 milímetro a más o menos 3 milímetros. ¿Por qué? Normalmente dije que esto se trabajaba en caliente. Y al trabajarse en caliente, induce que haya una pérdida de precisión importante por la dilatación, que es difícil de controlar, y la contracción del material, ¿verdad? Cuando yo lo trabajo en caliente es todo el proceso, obtengo estas tolerancias, pero cuando yo al final del proceso hago la última deformación en frío, obtengo esta otra precisión, ¿verdad? Pero yo ahí estoy deformando todo el material, todo, absolutamente todo el material. Vean que la deformación es todo el material. Aquí es una deformación más puntual, ¿verdad? Entonces, cuando la deformación es muy puntual, hace que se proyecte la recuperación elástica del material de una forma magnificada. O sea, el proceso de conformado per se es impreciso por la siguiente situación. Si vamos nuevamente a la curva de esfuerzo de formación, si usted lleva un material a este nivel de deformación plástica, a este nivel de deformación, y quita el esfuerzo al que él estaba sometido, él va a tener una recuperación elástica igual al de la zona elástica de aquí. Entonces usted tiene aquí una deformación elástica, ¿verdad? Que cuando usted lo lleva acá, él también la va a percibir. Usted lo lleva a esta deformación de proceso y va a tener esta recuperación elástica del material, y por tanto la deformación plástica permanente va a ser esta. Pero esta deformación elástica va a generar que se traslade eso como una pérdida de precisión en el producto. Entonces, si yo tengo eventualmente una lámina así y yo quiero hacer un angular por doblado, ¿verdad? Yo voy a generar aquí una deformación plástica, por proceso, a la cual posteriormente yo tengo que restarle la recuperación elástica para que me quede la deformación plástica remanente de él, ¿verdad? Entonces, esto va a pasar aquí, pero se va a proyectar por el brazo de palanca, ¿verdad? Se va a proyectar en una mayor imprecisión. O sea, esta deformación o esta deformación elástica va a pasar acá. Entonces, yo tenía este angular en esta dimensión, y esto
elástico va a pasar exactamente aquí, pero se va a proyectar en una gran magnitud acá de imprecisión. ¿Me logro explicar, muchachos? ¿O no? Cuando se da la recuperación. Más o menos. Ok, entonces como él es impreciso, vamos a tener tolerancias muy amplias. Vean acá, ¿cuáles son las tolerancias que yo puedo esperar del proceso y que tengo que verificar antes de tomar la decisión de si un producto lo voy a hacer por conformado o por maquinado? Tengo que verificar que cumpla, que mi proceso sea capaz de cumplir las tolerancias que el diseño puso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este es el corte de un recipiente digamos, por decir algo, una carcasa, y aquí tengo unos agujeros que fueron cortados por conformado, por punzonado, por troquelado. Aquí tengo otros, tengo este doblez de acá, y todo esto fue pues embutido. Entonces vean las tolerancias que yo tengo, que normalmente puede generar el proceso. Entonces vamos a ver la distancia A. Vamos a ver la distancia A. Sería esta dimensión de aquí. Esta de aquí. Sería de más o menos 0,12. La B, esta distancia entre agujeros, sería más o menos 0,12. La C, que sería esta distancia de aquí, más o menos 0,25 milímetros. La D, que sería esta dimensión de aquí, más o menos 0,75. Porque aquí está involucrado, vean aquí dice, un hueco en medio de un doblez. Entonces tiene la imprecisión del proceso de corte por troquelado y el doblez. O sea, son dos procesos diferentes. Este es un proceso de conformado de corte y este es un proceso de conformado de doblez. Entonces el error se incrementa. Entonces, por ejemplo, cuando a usted le dan un plano, ¿verdad? Y le dan un plano de esto y le dicen que esta tolerancia de aquí a aquí, entre estos agujeros, es de más o menos una centésima de milímetro, y usted debe saber si la tolerancia al proceso de conformado, o por lo menos debe tener esta información, viene y busca y dice, sí, pero si lo hago por un corte de proceso de conformado, ese agujero, no voy a alcanzar la tolerancia. Entonces puede ser que los agujeros queden aquí más cerquita, ¿verdad? Y no va a calzar cuando ensamble esta pieza con la otra. Entonces usted tiene que decir, no, mi proceso de conformado, a pesar de que es más barato que el maquinado, no lo puedo lograr. Entonces esta parte, a pesar de que todo lo demás lo pueda hacer conformado, esta parte la va a hacer maquinada. Eso asumiendo que el diseñador es un diseñador experto y que no solo sabe de calcular esta sección transversal, ¿verdad? De diseñar que el producto soporte el esfuerzo y que haga los movimientos que tenga que hacer el producto, sino que además sepa de manufactura. Pero porque eso solo se logra cuando un diseñador tiene mucha experiencia y además es un diseñador que fue bien formado. Puede ser que hayan diseñadores, ¿verdad?, que no tengan esa expertise y que no sepan de manufactura y que pongan aquí más o menos 0,1 milímetro y no se ocupen más o menos 0,1 milímetro.
Por eso vimos la clase anterior del traslape entre diseño, producción y calidad, y que en este traslape entre diseño y producción, que es donde está la máquina de mecanizado, están las máquinas de conformado, ¿verdad? Estaba manufactura. Y manufactura debería revisar el plano de entender de diseño, el ingeniero de manufactura, y decir, al diseñador, yo creo que deberíamos evaluar no poner esta tolerancia de acuerdo a su conocimiento del de manufactura, porque encarecería el costo, tendría que pasar a hacer un transporte, etcétera, y podríamos poner 0,01 y meterse el ingeniero de manufactura a aspectos de diseño y trabajar en este caso pues en digamos en un equipo o como un equipo todas esas áreas. ¿Me explico, muchachos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, aplicaciones. Como vimos, el conformado volumétrico podemos hacer barras, vigas, láminas, como estas angulares, vigas en I, barras huecas, tubos cuadrados, todo eso que ustedes ven, que se usa como semi-elaborado para generar estructuras metálicas, ¿verdad? En la construcción vienen de procesos de conformado volumétrico. Y lo otro que vimos era conformado de lámina, que se usa mucho para hacer carcasas, soportes de sujeción, recipientes como estos. Uh-huh. Todo eso viene por conformado de lámina. ¿Ok? ¿Qué empresas de aquí trabajan con conformado y qué tipo de productos se hacen? Bueno, antes estaba la laminadora, la trifiladora nacional y eran empresas, si no me equivoco, pues en algún momento del gobierno y después de Capital Nacional. Entonces estaba la laminadora, la trifiladora, que hacía la laminadora hacía láminas de zinc y láminas en general, la trifiladora hacía alambre para hacer alambres de púas y todas esas cosas, ¿verdad? Eso luego lo compró ArcelorMittal y bueno, uno está en Guapiles y otra parte está en Punta Arenas y eso es una parte de empresas que hace eso. Luego está la empresa Conducen, que queda ahí en Belén, que él hace cable eléctrico, que lo que hacen es trefilar. Esa es otra área que hace conformado. Luego, toda la industria normalmente de soldadura que generan estructuras metálicas, ahí se hacen procesos de conformado de lámina, no de conformado volumétrico. Luego en conformado de lámina también todo este tipo de soportes. Hay la industria médica hace equipo médico, ¿verdad? Que llevan algunos componentes electrónicos, ¿verdad? Y para darle soporte a la carcasa, que normalmente es polimérica, adentro, sea por soporte mecánico o porque ocupa hacer alguna conducción eléctrica, internamente llevan productos conformados internamente. Entonces, alguna parte de industria médica, por ejemplo, Varian, está metiendo procesos de conformado de lámina a manufacturar acá. Todavía no se tiene la confianza tanto, ¿verdad? Que apenas están entrando. Luego está
Biomerix, que acaba de entrar, que hace trefilado de cable guías, que son cablecitos muy delgados que se meten a través de las venas para hacer alguna intervención específica en alguna parte del cuerpo. Está MOOC, que también creo que trabaja cables guía. Está Precision Concept, que creo que también trabaja cables guía. Y está Gerao, que también trabaja cables guía. Unos son de industria gringa, otros alemanas. Trabajan con materiales complejos, nitinoles y inoxidables. Entonces, todo eso apenas está, digamos, evaluando la capacidad técnica del país. Lo que aquí se maneja en industria médica son procesos de ensamble, normalmente ensamble mecánico a presión y procesos muy manuales. Se tiene un poquito de inyección y de extrusión, un poco de maquinado y un poco de conformado, pero se le está dando la confianza, digamos, a las plantas de acá, pero el país pues tiene que responder para poder traer esos procesos más complejos, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes juegan un papel trascendental, porque para que eso se pueda hacer, se ocupan gente que sepa de manufactura. En un proceso de ensamble manual, que es un ensamble por presión, si usted no ocupa saber ser súper experto en comportamiento de material y en mecánica de materiales para poder controlar el proceso. Ahí normalmente trabajan ingenieros industriales. Pero para poder pasar a este tipo de procesos, ya ahí sí hay que tener gente que sepa de cómo se comporta el material y la mecánica del material y sus propiedades y sus cambios microestructurales. Y ahí es donde ustedes juegan un papel muy importante para que esos procesos realmente estén aquí, se trasladen más hacia acá, ¿verdad? Y eventualmente y siga creciendo y ustedes tengan más y mejores oportunidades, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ok, voy a hablar de formabilidad, que es muy importante para poder determinar cuáles materiales presentan un buen comportamiento y una manufactura barata por el proceso de conformado, asumiendo que cuando me dan un plano, ¿verdad? Recuerden que hay que tener muy claro que yo tengo que tener un dominio importante de, digamos, de interpretación de planos, y el plano es el que me va a dar la información para tomar la decisión de si cabe fabricar esta pieza por conformado o por otro proceso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las tolerancias y al material que el plano indique, ese va a ser, pues, dos indicativos importantes para saber si esta pieza yo lo voy a hacer por conformado o eventualmente por otro proceso como maquinado, ¿verdad? Normalmente uno siempre busca evitar el maquinado porque es el proceso más caro de todos. ¿Y por qué es el más caro de todos? Porque es el que genera las piezas más precisas. ¿Y qué implicación tiene que genere las piezas más precisas con las tolerancias más estrechas, que son las piezas de mejor calidad? No hay ningún proceso de manufactura que genere los productos de más alta calidad que el maquinado. De calidad dimensional, ¿verdad? Otra cosa es calidad en propiedades mecánicas, porque en el caso de maquinado ni tan siquiera las altera, ¿verdad? Entonces va a depender de las propiedades mecánicas previas al maquinado que tenga el producto. Sí, le escucho.
Perdón, es que me confundí un momento. Usted dijo que el conformado era el proceso más caro y que el maquinado era No, al revés, perdón. Ok. El maquinado es el proceso más caro. Entonces yo voy a preferir el conformado antes que el maquinado de la perspectiva de costos, ¿verdad? ¿Estamos claros? Por tanto, solo voy a usar maquinado cuando eventualmente las condiciones de diseño me exijan que tenga que maquinar. ¿Sí? Ok. Normalmente se habla de manufacturabilidad, pero como la manufacturabilidad cambia de un proceso a otro y no todo lo que un material sea manufacturable por un proceso no quiere decir que sea manufacturable por otro, este concepto de manufacturabilidad ha perdido fuerza. Entonces se habla de, en el caso de conformado, formabilidad o conformabilidad, en el caso de maquinado, maquinabilidad, en el caso de soldado, soldabilidad, en el caso de tratamientos térmicos, templabilidad, y así sucesivamente según el proceso. Porque al usar manufacturabilidad como un término muy general, ¿verdad? Alguien puede decir que, que un material es muy manufacturable y se puede interpretar que independientemente del proceso, el material es fácil de procesar y no es así. Perdón, que un material sea fácilmente fabricable por maquinado no quiere decir que sea fácilmente conformable. Ok. Entonces, ¿qué es la formabilidad? Corresponde a la facilidad con que un material es, en este caso, conformado. Para que un material tenga buena formabilidad, tiene que tener tres cosas: una baja resistencia a la afluencia, una alta zona plástica y un alto módulo de Young o de elasticidad. Queda claro porque es importante una baja resistencia a la afluencia y una gran zona plástica. ¿O no está claro eso? Entonces sería que baja resistencia a la fluencia es para no aplicar mucha fuerza para poder deformar. Ajá. Y tenga amplia zona plástica es para evitar alguna grieta que se genere. Para no entrar en la zona de deformaciones no homogéneas, que eso no lo he dicho. ¿Qué pasa si yo llegué a la zona de deformaciones no homogéneas, ¿verdad? Y tengo aquí una deformación, por ejemplo, de punto 3, pero no he alcanzado la forma del final del producto? Tendría que hacer un tratamiento térmico de recocido para recuperar la zona plástica y terminar de deformar el material. Por ejemplo, yo ocupo, para darle la forma al producto, deformarlo, por ejemplo, punto 6. Pero lo máximo que puedo deformar en la zona de deformaciones homogéneas es punto 13. Si lo llevo a punto 6, entro en la zona de deformaciones no homogéneas y puedo fracturar hasta el material, ¿verdad? Totalmente. Entonces yo tengo que parar aquí a hacer un recocido. Entonces, ¿qué pasa si él tiene una zona plástica muy amplia? Dice, si yo ocupo grandes deformaciones para la forma final del material, no tengo que hacer estos recocidos para recuperar la zona plástica y evitar así las deformaciones no homogéneas. ¿Estamos claros? Lo otro que ocupamos es un alto módulo de Young. ¿Por qué ocupo un alto módulo de Young? Porque entre más alto sea el módulo de Young del material,
mejor precisión va a tener el producto porque menos retroceso elástico tiene el material. Entonces, si yo tengo un material con un alto módulo de Young, cuando yo termino la deformación y di eventualmente la forma final del producto, digamos que no ocupé con la persona plástica que él tenía, logré llegar a la forma final del producto. La recuperación elástica es esta. Y esta recuperación elástica dijimos que se iba a trasladar en la tolerancia máxima que puede alcanzar ese proceso. Si él tiene un alto, esto tiende a ser bajo. Pero si la curva de él tiene este comportamiento, ¿verdad? Cuando yo paro acá y él retrocede bajo una pendiente exactamente igual que la de la zona elástica, ¿verdad? Vean que el retroceso es mucho mayor. Por tanto, ese material per se va a presentar mayores niveles de pérdida de tolerancia de producto. ¿Me logro explicar? Muchachos. Entonces, a tener menos, es mejor que tenga menos módulo de Young. Mayor módulo de Young, pero límite de fluencia bajo. Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, esto es límite de fluencia, ¿dónde empieza la deformación plástica? El módulo de Young es la pendiente. Ok, entonces yo puedo tener, este es el módulo de Young, la pendiente. Y otro es el límite de fluencia. Yo ocupo un material con alto módulo de Young, bajo límite de fluencia y alta zona plástica. Este es un material con bajo módulo de Young, alto límite de fluencia y pequeña zona elástica. ¿Me explico? Yo ocupo uno de este tipo. Ok, gracias. Una cosa, digamos, lo estoy viendo independiente, cada característica. Entonces tengo que tener alto módulo de Young, alta zona plástica y baja resistencia a la fluencia. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Porque eso no me dice nada. Y esas son las cosas que a mí no me gusta leer libros digamos, de académicos, principalmente. Sino me gusta leer libros más de gente que trabaja en industria. Porque cuando usted lee un libro académico, le hablan, sí, le dicen eso, pero o sea, eso no me dice nada. Dígame cuánto. Usted puede tomar decisiones si yo le digo alto módulo de Young, alta zona plástica y baja límite de fluencia. ¿Qué es un material con esas características? Para yo entonces poder decir si es conformable o no. No le está dando criterio de decisión. Entonces, para que un material tenga una amplia zona elástica, la elongación mínima tiene que ser 5% y ojalá llegue al 15%. Y la resistencia a la fluencia no puede ser mayor a 246.000 PSI. O si no, es un material que es poco conformable. No me quedó claro, eso es lo de elongación mínima. O sea, se refiere que el 5% de elongación es en el eje X donde aparece No, esto es elongación. En la prueba de tracción, ¿cuánto se elongó acá? ¿Cuánto se deformó, se estiró? ¿Y eso hay alguna forma de relacionarlo con la gráfica con eje X? Sí, o sea, usted realmente lo que tiene es elongación. O sea, de la elongación usted saca la deformación. O sea, porque usted sabe que la deformación es longitud final menos L sub 0
entre L sub 0. O sea, la elongación es el delta L que usted está teniendo. ¿Me explico? Ok, sí, gracias. Ok. Ok. Es algo que debería ser claro, pero bueno, no, digamos, podríamos de repente alguno de ustedes no tenerlo, digamos, totalmente, digamos, definido. Para conformado definitivamente tenemos que trabajar con materiales dúctiles, ¿verdad? O sea, no podríamos trabajar con materiales frágiles. Si trabajamos con un material frágil, ¿verdad? Tendríamos que procesarlo en caliente para inducirle ductilidad a ese material frágil, pero yo tengo que procesar un material que sea dúctil. ¿Estamos claros? Porque si no, no lo puedo deformar plásticamente, porque los materiales frágiles no tienen zona plástica, porque no tienen mecanismo de falla de movimiento y locaciones, sino por crecimiento y grieta. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo sé yo que un material es dúctil? ¿Cómo sé yo que un material es dúctil? ¿Cómo defino que un material es dúctil? De acuerdo a la curva de esfuerzo de formación, ¿cómo sé que el material es dúctil? Es porque materiales dúctiles tienen zona plástica y los frágiles no. ¿Y cómo lo define? O sea, ese es un concepto, pero me refiero. O sea, ese es un concepto y por eso les decía la diferencia entre leer un libro de alguien académico a leer un libro de alguien industrial. Si usted tiene una curva de esfuerzo de formación de un material, ¿cómo define usted si el material es dúctil o es frágil? Si este material 1 y este material 2 es dúctil o es frágil. Podría decir que donde está elástica, donde está la pendiente, llega a tener como, o sea, llega y entonces no hay como una curvatura, sino llega a la parte de la pendiente y luego termina ahí porque ya se fracturó el material. Es para el caso de frágil. Pero el dúctil debería haber por ahí. Ahí es complicado porque, digamos, los grafiquitos que ustedes ven en los libros son grafiquitos teóricos. O sea, como que usted se vaya a encontrar, digamos, cuando hace la prueba de esfuerzo de formación, esto, así, no estrictamente, digamos, usted va a tener esto. Entonces, este aluminio es frágil. Esto es dúctil, ¿cómo lo defino? Porque tiene esta forma así, yo digo que es frágil. Y este, porque tiene esta forma así, lo digo que es dúctil. ¿Ves que no? Lo ¿No que se quiero hace que... más bien por el módulo de resiliencia, profe? El sigma Y. La verdad no conozco, no podría decirle ni que no ni que sí, digamos, con respecto a esa prueba. Profe, Porque la de resiliencia es de absorber, me parece que no, porque es para absorber, digamos, impacto. Y la absorción del impacto está basada en la energía, pero la energía elástica, ¿verdad? Y profe, está más vinculado a la zona elástica. profe, me parece que habías mencionado que los materiales, bueno, tienden a ser que los materiales dúctiles, no se recomienda que sea un esfuerzo de fluencia bajo. Entonces podría yo relacionar a partir de, bueno, con la que estás colocando, que tengo que ver como cuántos esfuerzos yo tengo que aplicar con respecto a la deformación. Pero eso tampoco te da criterio, o sea, porque vea que usted, un aluminio es muy suave y un acero es muy duro.
con respecto al aluminio, pero eso no te indica que eventualmente uno sea frágil y el otro dúctil. O sea, usted sabe que tiene bronces y aceros dúctiles y no lo puedes hacer por ese criterio, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero es que ustedes empiecen a prestar atención a los criterios de decisión que son los que les van a permitir trabajar con mayor tranquilidad y no solo a los conceptos. En el sentido de que uno tiende en la universidad a prestarle atención al concepto y saber que es un material dúctil y frágil, pero en la práctica usted no ocupa saber solo el concepto, sino un criterio de decisión para saber categorizar si el material que está trabajando es dúctil o es frágil, no solo el concepto, ¿verdad? Entonces, normalmente el material dúctil tiene que tener una deformación a la falla de como porcentaje de 0.5%. Como porcentaje y como deformación de 0,0, en este caso 0,5%, de 0,05 de deformación mínimo. O sea, tiene que tener mínimo eso. Aquí al esfuerzo último tiene que tener mínimo esta deformación. Si el material no tiene mínimo eso, es frágil. Si tiene más de eso, es dúctil. ¿Estamos claros? Muchachos. Profe, ¿puedo volver a repetir eso, por favor? Ok, a este punto, que es el esfuerzo último, ¿verdad? El material tiene que tener una deformación mínima de 0,05 o en términos porcentuales, o sea, multiplicado por 100, de 0.5. Si tiene mínimo esa deformación, el material es dúctil. Si tiene menos de esa deformación a este punto, es frágil. Ok, ahora, ¿cómo se saca el esfuerzo de fluencia? ¿Cómo determinamos cuánto es el esfuerzo de fluencia de un material? El esfuerzo de fluencia se da cuando la deformación es de 0,2% en términos porcentuales o en términos generales de 0,02. Y ahí se determina el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo vinculante a esa deformación. Porque nuevamente, muchas veces vamos a tener que determinarlo. No estrictamente lo puedo sacar de una gráfica. ¿Estamos claros, muchachos? Entonces, si es mayor a 0,5%, ya lo considero. ¿Perdón? Si es mayor a 0,5%, ya lo considero como un material dúctil. Ajá, y vean que para conformado no es lo mismo, porque esto es deformación y esto es elongación, ¿verdad? Pero por ahí anda, digamos, para conformado yo ocupo mínimo 5%, no solo que sea dúctil, sino que tenga bastante ductilidad. O sea, no me están pidiendo solo que sea dúctil, sino que tenga bastante ductilidad, porque para que sea dúctil me piden 0,5% y mínimo para que el material se diga que tiene una aceptable conformabilidad, tiene que tener un 5%. Y que de paso eso les define la zona de deformaciones homogéneas. Porque si no va a tener que hacer un montón de tratamientos. Si usted es un material que es definido como dúctil, pero en el límite lo deformó un poquitico y haga el tratamiento térmico. Y lo deformó otro poquitico y tratamiento térmico porque perdió la zona plástica de deformaciones homogéneas. ¿Me logro explicar? Sí, profe. Profe, Ajá. ¿cuál sería entonces
el valor mínimo para el módulo de Young? Para el módulo de Young, ese no es, no, digamos, es deseable, pero no es restrictivo. En el sentido de que ya per se asume que el proceso de conformado es un proceso, digamos, de baja precisión. Entonces, el módulo de Young lo único que va a afectar es la precisión del producto, ¿verdad? Ese es el efecto del módulo de Young sobre el producto por el retroceso elástico. Pero por defecto se asume que el proceso de conformado es impreciso y no está parametrizado un módulo de Young específico, digamos, porque por ejemplo hay muchos productos conformados que usted no ocupa ninguna precisión, por ejemplo una botella en los recipientes metálicos, en las ollas de las casas. En la mayoría de productos conformados por defecto, el producto no requiere una gran precisión dimensional. ¿Me explico? Entonces es secundario. Es deseable módulos de Young alto porque va a obtener precisiones más precisas, pero no es algo, y le va a facilitar el proceso, pero no es algo, digamos, como que dominante. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Cómo se prueba esta conformabilidad? Aquí hay que tener claro lo siguiente. La conformabilidad depende de dos factores: del material, que es lo que acabo de decir, y del proceso y la condición de esfuerzo que el proceso genera sobre el material. Entonces, la conformabilidad o la manufacturabilidad del proceso de conformado es más complicada que la del proceso de maquinado. Porque en el proceso de maquinado depende de menos factores. Pero en el caso de conformado depende de dos factores: del material y del proceso. Y cuando digo proceso, de la condición de esfuerzo que el proceso induce. En maquinado depende de factores diferentes, pero finalmente se simplifica a que solo depende de un factor, que es la velocidad de proceso. Aquí no. En la templabilidad depende de otras cosas y en soldabilidad depende de otras cosas. Pero bueno, la conformabilidad aquí es complicada, digamos, porque depende de dos variables, no solo de una. Entonces tenemos formabilidad para procesos de deformación volumétrica, que cuando veamos procesos de deformación volumétrica, ahí vamos a hablar de cómo controlar esto, ¿verdad? Y como los procesos de deformación volumétrica normalmente se trabajan en caliente, aquí se pone la formabilidad en función del material con la temperatura. Y esto es formabilidad. Esto que dice aquí es formabilidad de procesos de conformado volumétrico con respecto a la variable material. No está tomando la condición de esfuerzos, con respecto solo a la variable material. ¿Estamos claros? Y esto se expresa normalmente de esta manera y decrece hacia abajo. Entonces el aluminio es el más conformable, luego el magnesio, luego el cobre, luego el acero al carbono, luego los inoxidables, luego el titanio, las superaleaciones en base níquel o hierro, níquel, base cobalto y ahí sucesivamente. Para conformado de chapa con respecto a material, nada más a material, a la variable material, se usan estos gráficos que luego ya los vamos a ver. Estos gráficos aquí ponen la deformación mayor y la deformación menor, y aquí vienen las curvas de material. Ven, esta es la curva de conformado del aluminio, acero de alta resistencia,
bronces, aceros al bajo carbono. Entre más grande esté la curva, esté más hacia arriba, más conformable es el material. Cuando veamos, ya entremos en la parte de conformado de la misma, pues ahí yo voy a explicar cómo se construyen estos gráficos y cómo es más o menos las pruebas. Ok. Perdón, muchachos. No estoy compartiendo, ¿verdad? No, profe. Que voy a compartir nuevamente. Es que se me conecta el teléfono con la tablet y entonces me desconecta ya. Ok. ¿Por dónde íbamos? Ok, por acá. ¿Estamos claros entonces con eso? Ok, entonces. La ecuación bueno, que sale la ecuación de F1 material por F2 proceso. O sea que depende de la conformabilidad, que es función. La conformabilidad es función del material y función del proceso. Depende de dos variables. Y eso sería tanto para capa metálica como... Sí, para ambos. Ok, entonces vean la formabilidad en función de la microestructura y los métodos de endurecimiento. Vean aquí, esto es elongación o deformación porcentual y aquí límite de fluencia. Si yo tengo cobre puro, vean que tengo una alta deformación y un bajo límite de fluencia. Eso nos va a dar una alta conformabilidad. Si yo lo endurezco por aleación, o sea, el cobre lo paso a un bronce o un latón, ¿verdad? Él va a tener ahora ya no esta deformación por el endurecimiento, sino va a tener una menor deformación y un menor límite de fluencia. Si luego ya no lo endurezco solo para aleación, sino que genero una segunda fase, genero un endurecimiento por trabajo, llego a esta condición. Entonces la microestructura va haciendo que el material, ¿verdad? En este caso, y los diferentes métodos de endurecimiento que pueden estar presentes en un material, vayan perdiendo formabilidad. Entonces, por eso depende la formabilidad del material. Y no solo del material, sino del material y el estado microestructural en el que se encuentre. Pero dijimos que la formabilidad también dependía del proceso. Y cuando se habla del proceso es de la condición de proceso que él induzca. La condición de esfuerzo, perdón, que ese proceso induzca. Entre mayor sea la compresión, y principalmente compresión hidrostática, mayor deformación va a presentar el material. Entonces observe. Esto es deformación. Esto es deformación, ¿verdad? El eje Y. Y este es el proceso. Y aquí es la condición de esfuerzo que induce cada uno de los procesos. Entonces, extrusión es el que más genera compresión. Y es el que más me va a inducir deformación. Luego sigue el rulado, que es otro proceso volumétrico. Esta es la deformación.
Esto para un mismo material, vea, sumamos que estamos haciendo 10, 20 recocido, por tanto, con una estructura ferrita, perlita. Como cambia el proceso, cambia la deformación máxima que yo puedo hacer. Si ya pasamos a que ya no aplicamos compresión, sino a este lado, la deformación todavía es más pequeña. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros estamos controlando el mecanismo de falla. Y yo lo estoy bloqueando o activando. Entonces, cuando nosotros hacemos este endurecimiento, ¿cuáles son los métodos de endurecimiento de los aceros? O de los metales, métodos de endurecimiento. Tratamiento térmico. Aleación, TT, envejecimiento, acritud, falta uno, tamaño de grano. ¿Okay? ¿Qué hacen todos estos métodos de endurecimiento en común? Lo que hacen es obstruir por uno u otro mecanismo el movimiento de dislocaciones. Por una u otra razón, sea porque el elemento de aleación es un obstáculo y evita que la dislocación se mueva, sea por tratamiento térmico, por cambiar a una microestructura con menos planos de deslizamiento, sea por envejecimiento o generar una obstrucción por una segunda fase en la microestructura que la dislocación se mueva, sea por acritud, que es generar dislocaciones y que ella se obstruye, o por tamaño de grano, que es un elemento también que obstruye las dislocaciones. Entonces, ¿qué están haciendo esto? Matando el mecanismo de falla de movimiento de dislocaciones y deformación plástica y orientando a que se active el mecanismo de falla del material, en este caso de crecimiento de grieta, modulando si van a actuar preferencialmente uno o el otro o ambos. O sea, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo mato yo el mecanismo de falla de crecimiento de grieta? ¿Cómo lo mato? Porque ahí vimos cómo matar o truncar que se dé el mecanismo de falla de dislocación, pero ¿cómo hago para hacer eso en el mecanismo de falla de crecimiento de grieta? Cerrando la grieta. O sea, si yo tengo un material con grietas, que todos los materiales tienen poros internos del proceso de fundición y previo, ¿verdad? En mayor o menor grado, ¿cómo hago yo para truncar que se desarrolle este mecanismo de falla por crecimiento de grieta? Y quitando las grietas, ¿cierto? Pero quitar las grietas haría que un proceso muy caro, pues tiene que ser muy riguroso. Pero ¿qué pasa si yo las cierro comprimiéndolas? Si yo las cierro comprimiéndolas, lo trunco. Y en este caso estimulo a que el material falle por movimiento de dislocaciones. Entonces, eso es lo que pasa, por lo cual se genera más deformación. O sea, entre más compresión haya, más trunco el mecanismo de falla de crecimiento de grieta y más estimulo el mecanismo de falla de movimientos de dislocación y de deformación plástica. ¿Estamos claros? Y en eso se basa la ingeniería. La ingeniería no es que ustedes me digan cuáles son los dos mecanismos de falla de un material. Eso le sirve a usted aquí en la universidad. En la industria es cómo le saco provecho a controlar el mecanismo de falla de formación plástica y crecimiento de grieta para que el proceso me dé una mejor manufacturabilidad, bajar el costo, procesarlo, me desgaste menos de la herramienta, menos defectos. O sea, para eso estudiamos las propiedades de los materiales. ¿Alguien iba a preguntar algo?
le había puesto que era compresión hidrostática. O sea, con solo compresión es suficiente, pero es ideal que sea compresión hidrostática. La compresión hidrostática vamos a ver que hace que no solo aumente la deformación, sino va a hacer que el esfuerzo de fluencia, al cambiar la presión a la que está el material, sea menor. Pero lo vamos a ver más adelante. Más bien estoy hablando muchas cosas ahora, digamos, introduciendo muchas cosas que tal vez pues, sea muy excesivo, porque vean que estoy hablando, ya estoy así, integrando la parte metalúrgica y mecánica, ¿verdad? Ok. Hablamos que la temperatura era un modulador que me ayudaba a aumentar la deformación y además me aumentaba a incrementar la plasticidad. Entonces, por ejemplo, con un material frágil que yo quiera procesar por el proceso de conformado, ¿cómo hago para que ese material frágil tenga una respuesta dúctil? Matándole el mecanismo de falla con esfuerzos de compresión y aumentando la temperatura para majerar, en este caso, forzarlo a que tenga una respuesta o un mecanismo de falla por deslizamiento de dislocaciones y no por crecimiento de grieta. ¿Cómo estimulo la temperatura del movimiento de dislocaciones? Activa mecanismos de movimiento de dislocaciones que no se dan a bajas temperaturas. A bajas temperaturas se da el movimiento de dislocaciones por deslizamiento y por entrecruzamiento. Eso solo pasa a bajas temperaturas. Y pasa uno u otro en función del material y la microestructura que él tenga. Pero a altas temperaturas se activa un nuevo mecanismo de falla, un nuevo mecanismo de deslizamiento de dislocaciones que se llama trepado de dislocaciones. Y que este mecanismo viene a hacer que, aunque la microestructura que yo tenga en ese material frágil tenga pocos planos de deslizamiento, ¿verdad? Ya la dislocación no se mueve por los planos de deslizamiento específicamente, sino se mueve a través de vacancias y no estrictamente por los planos de deslizamiento, ¿verdad? Entonces, eso hace que tenga fuerza y una respuesta, una falla por deformación plástica. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos trabajo en caliente. El asunto es que vean el comportamiento del material a 25 grados, la curva de esfuerzo de deformación, a 800 grados, a 900 grados y a 1038 grados. ¿Cómo cambia? Y en este caso, incrementa la zona plástica y me baja el límite de fluencia, que eso resulta en un aumento de la conformabilidad. Sin embargo, esto yo no lo puedo generalizar. Probablemente ustedes han escuchado que han escuchado que si yo aumento la temperatura, baja el esfuerzo de fluencia y aumenta la zona plástica. ¿Alguien ha escuchado? Levante la mano si alguien ha escuchado eso. ¿Cómo, profe? No le entendí. ¿Alguien ha escuchado que cuando calienta un material baja el límite de fluencia y aumenta la ductilidad? ¿O la plasticidad? ¿No? Sí, profe, No. se lo he escuchado. Ok, eso no se puede generalizar. Eso pasa en algunos aceros y no estrictamente en todos. En otros aceros, usted aumenta la temperatura y el límite de fluencia casi no cambia. Pero en otros aceros, no, en otros metales. Y en otros metales, más bien, la zona plástica es más grande a bajas temperaturas que a altas.
Pero la norma, digamos, lo más común es que tenga ese comportamiento. Si yo aumento la temperatura, baje el límite de influencia y aumente la zona plástica. Ese es el comportamiento más normal de encontrar. Pero no se puede generalizar. Hay metales que no tienen ese comportamiento, sino tienen un comportamiento inverso. Y eso depende de la energía de falla y afilamiento del material, que es un concepto que luego vamos a incorporar cuando hablemos de trabajo en caliente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok, entonces vamos a ver ahora estos gráficos de formabilidad con respecto a temperatura y variables metalúrgicas o estructuras metalúrgicas. Entonces observen, aquí yo tengo temperatura, incrementa para la derecha, aquí tengo que la formabilidad incrementa para acá. Ok, entonces tengo la curva 1, que es un material, un metal puro de una sola fase. Es el material que presenta la mejor formabilidad de todas y con la temperatura incrementa la formabilidad, por tanto la deformación, y tiene un comportamiento que baja el límite de influencia y aumenta la deformación, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ahora observen, un metal puro, pero que tiene un rápido crecimiento de grano. Un metal puro de una sola fase, pero que exhibe un rápido crecimiento de grano. Esta es la curva 2. Y llega a un punto, a una temperatura, ¿verdad? Donde si se incrementa la temperatura empieza a bajar la formabilidad. Por el crecimiento de grano. Ok. Nada más aquí para que vean las diferencias. Curva 4. Una aleación, ya no es un metal puro, es una aleación que contiene elementos que son solubles, pero que son insolubles, que generan compuestos, o sea, el metal está aliado con elementos que generan compuestos insolubles, por tanto se van a generar segundas fases. Esa es la 3. Ajá. Vean que casi no tiene efecto con la temperatura el incremento de la formabilidad. La 4 ya es una aleación, pero es soluble. Los elementos de aleación no generan segundas fases. Ahí sí aumenta con la temperatura. Ahora, una aleación que forma segundas fases dúctiles cuando se calienta. Es la 5. Esta de aquí. Aleaciones que forman compuestos de bajo punto de fusión cuando se calientan. La 6. Y aleaciones que forman segundas fases frágiles cuando se enfrían. La 8, esto. Y aleaciones que forman segundas fases dúctiles cuando se enfrían, no cuando se calientan. Esta de aquí. Entonces vean que el comportamiento es complejo y para realmente trabajar con materiales en caliente, hay que saber bastante la parte metalúrgica y mecánica, muchísimo más de lo que sabemos. Pero aquí no quiero meterme mucho en lo específico, por lo menos en este momento. Lo que quiero que vean, de acuerdo a lo que podemos extrapolar de los gráficos, es que al incrementar la temperatura, nos va a incrementar normalmente, al incrementar la temperatura me incrementa la formabilidad.
¿Por qué? Porque me aumenta la deformación y me baja eventualmente el límite de fluencia, normalmente, pero no lo puedo generalizar. Vean que vimos diferentes curvas, ¿verdad? Vean que normalmente con la temperatura, que es este eje, independientemente del tipo de aleación que tenga, tiende a aumentar la formabilidad, pero no siempre. Vean este que no. Vean aquí que empieza a bajar después de cierta temperatura. Normalmente, ¿verdad? Sin embargo, me genera un problema, que el rango o la sensibilidad del proceso sobre el rango de variables de operación en el cual el producto se desenvuelve bien, se hace más estrecho. Observe. Incremento del porcentaje de aleación, incremento de la temperatura. Conforme yo trabajo un material más aliado e incremento la temperatura, la zona en la cual, o el rango de temperaturas en el cual se induce una mejora de la formabilidad, tiende a ser más estrecho. Por tanto, me hace un proceso más sensible. Entonces, conforme usted aumente la temperatura y esté trabajando con un material más aliado, su proceso es más sensible, ¿verdad? Y si no lo opera en rangos de operación muy rigurosos y tiene equipos muy precisos en sus variables, el producto no le va a salir bien. ¿Por qué se hace más sensible? Porque al subir la temperatura, por ejemplo, se generan segundas fases que se precipitan por borde de grano aquí, y son segundas fases líquidas de bajo punto de fusión, y van a hacer que, si esa segunda fase está precipitada a través de todo el borde de grano, que el material pierda todas las propiedades mecánicas y que se desarme como un rompecabezas y se fracture totalmente y usted no lo pueda deformar. Entonces, eso tiende a pasar mucho, a darse siempre cuando incrementamos el elemento de aleación, que se me generan segundas fases que actúan a través de que se precipitan a través de todo, y que mojan todo el borde de grano y bajan muchísimo, en este caso, la conformabilidad. ¿Estamos claros, muchachos? Ok. Eso desde la perspectiva metalúrgica, pero la respuesta mecánica del material cambia. Además, para terminarla de hacer, el nivel de deformación, la forma en la cual se incrementa la deformación o decrece la deformación que yo estoy haciendo en función del esfuerzo que le estoy aplicando cambia. Porque se activan, como les dije, mecanismos de movimiento de locación que no pasan a baja temperatura, y por lo tanto a alta temperatura, por ejemplo, ya la deformación no solo es función del esfuerzo, sino a alta temperatura la deformación es función del esfuerzo y de la velocidad a la cual se genera esa deformación. Entonces se vuelve aún más todavía el proceso más sensible y más complejo. Y tenemos que estudiarlo de esa manera. Entonces, metalúrgicamente, los procesos de conformado podemos trabajarlo en frío, como el conformado de lámina, donde estamos trabajando en esta zona de este mapa de deformaciones, donde intervienen deformaciones elásticas y plásticas. Pero podemos trabajar en caliente, que ya la deformación no es una deformación que se llama elástica plástica, sino eso se le llama deformación de creep o termofluencia, y es que si usted mantiene el esfuerzo constante, la deformación se sigue incrementando. El material se sigue deformando a pesar de que usted no aumente el esfuerzo. ¿Por qué? Porque empiezan a activarse otros mecanismos, como dije, que lo complican. Y eso
actúa aquí. ¿Para qué sirven estos mapas de deformaciones? Y para poder proyectar cómo va a ser la respuesta del material, sea en trabajo, o sea en condición operativa, viendo el material como un producto, o en manufactura, viendo el material como una materia prima, ¿verdad? Y poder proyectar el diseño, sea del producto o del proceso de manufactura de ese material. Y aquí van a actuar, va a comportarse diferente cuando estamos en relaciones de temperatura, entre la temperatura de proceso y temperatura de fusión, entre de esa relación que sea de 4, de temperatura de proceso y temperatura de fusión de 4 hacia arriba, y en relaciones de esfuerzo equivalente de von Mises, perdón, denme un segundo, ya vamos a terminar, muchachos, nada más vemos esta diapositiva. Y esfuerzos de von Mises de equivalentes de esta condición. Y ahí podemos decir que entramos y tenemos que aplicar los modelos mecánicos de Cribb o de termofluencia. Si usted aplica un modelo mecánico de von Mises, de Tresca, de Moore-Coulomb, ahí no cabe. O sea, ese modelo no aplica ahí. Esos modelos aplican en esta zona donde estaríamos a baja temperatura o a bajos esfuerzos. Entonces, cuando trabajamos con procesos de conformado, para ver qué modelo aplicamos, tanto de movimiento de locaciones, o sea, si las locaciones se mueven por entrecruzamiento, deslizamiento, por trepado, o movimiento o que se muevan por vacancia, tenemos que ver cuál es la condición del proceso, si estamos aquí o aquí. Porque si estamos aquí, las dislocaciones se mueven por deslizamiento y entrecruzamiento, y estamos aquí, se mueven por trepado y movimiento de vacancias. Y el modelo mecánico aquí es de von Mises, ¿verdad? Y toda la teoría de elasticidad y plasticidad, ¿verdad? Von Mises y Moore-Coulomb, y los modelos de Henke y otros que vamos a ver. Y si estamos aquí, ¿verdad? Es de Cribb y termofluencia, que es otro modelo diferente. ¿Me explico, muchachos?